Esto es Inconformados. Bien, hola a todos. Estamos aquí en el episodio 7 ya de Inconformados y vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es muy viral, porque hay muchísima gente que experimenta este posible trastorno o efecto y muchos pensamos que lo tenemos, pero no es así y hay otros que no somos conscientes de que tenemos este problema y quizás sea interesante analizarlo y ver cuáles son los orígenes, cuál es el desarrollo y cuáles son las causas y cómo solucionarlo. Hola Agustín, me alegro de estar aquí contigo otro día más. Hola Jacobo, buenos días. Gracias por la bienvenida. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí y de poder participar en el 7º episodio ya de Inconformados. Y con un tema muy interesante, sobre todo para tratar de ayudar a que mucha gente pueda identificar, comprender y sobre todo diferenciar, que eso es el peligro, ¿no? del TOC en este caso, para mí, es diferenciar claramente entre lo que es porque TOC ya empieza a ser como una palabra muy cotidiana, ¿no? Es que tienes un TOC. No tienes un TOC. Puede que sea simple manía o un simple disparador de un hábito. O sea que hay que ir con cuidado y hay que hilar fino para poder entender qué es un TOC, que es una enfermedad o una obsesión o un trastorno y una simple manía que sí que también es verdad que juega un poco ahí en el fuera de juego y que podría llegar a convertirse en un TOC si no lo identificamos y lo tratamos o lo afrontamos de alguna forma. Muy bien, ¿qué tal tu semana? Dilo muy breve porque si no luego nos dicen que nos enrollamos como las persianas y que somos muy planos, aburridos y toscos. Sí, la semana bien. Vale, la mía también. Sí, la semana bien, la verdad que mucho trabajo y una buena pausa, simplemente prepararse. Aprendiendo cosas como siempre, ¿no? Sí, bueno, tratando de aprender cosas y disfrutar con ellas. O sea, y cuando te divierte aprender cosas, realmente no se siente como una obligación ni se siente como algo aburrido, sino todo lo contrario, ¿no? Forma parte de la diversión. Sí, efectivamente. Por eso se suele decir que si encuentras un trabajo que te guste, no tendrás que trabajar nunca. Pues bueno, yo tengo suerte con mi trabajo y la verdad que sí, aprendiendo muchas cosas. Pues muy bien, yo creo que también en la misma línea. Estoy investigando muchas cosas para el canal que podemos hacer en el futuro. No penséis que esto siempre va a ser así. Nos gusta. Las charlas que tenemos nos las intentamos preparar, aunque a veces no lo parezca. Algunos un poco más que otros. Algunos un poco más, sí. Yo lo que intento hacer es que él no tenga tiempo para preparárselo. Sí, hay que hacer un especial, hay que hacer un episodio especial sobre cómo preparamos los episodios. Estaría interesante, ¿verdad? Sí, y que identifiquemos, ¿no? Y expresemos de forma clara que Jacobo, que Inconformados es una dictadura y que Jacobo es el dictador. Así es. Yo creo que ya está explicado. Se puede entender muy fácil. Pero sí, bueno, pues os podéis imaginar que el motivo del canal era aprender y pues intentar explicar cosas que estudiábamos y nos gusta preparárnoslo, aunque a veces no lo parezca. Y bueno, hay trabajo detrás, ¿verdad? Sí, hay un poquito de trabajo. Mucho, sí, la verdad que sí. Pues muy bien. Vamos a ello. El TOC, que además suena muy bien. TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Antes de empezar, ¿qué es obsesión y qué es compulsión? ¿Qué es una obsesión? Pues una obsesión es un pensamiento intenso y persistente sobre algo. ¿Qué es una compulsión? Una compulsión es una conducta que pretende neutralizar esa obsesión que nos ha venido. Así pues, la compulsión parte siempre de un precipitante y a su vez la obsesión puede originarse por un evento o por algo que hemos oído, algo que hemos experimentado previamente. ¿Qué es, por tanto, el TOC en sí mismo? El trastorno obsesivo-compulsivo es un ciclo de obsesión-compulsión que genera ansiedad a la persona que lo siente si no se ejecuta. Las obsesiones llegan a ser tan frecuentes que resultan invasivas. Son imágenes mentales o pensamientos recurrentes
que perturban a la persona y desencadenan conductas repetitivas, las compulsiones, orientadas a reducir esa ansiedad generada. Las compulsiones, por tanto, son acciones o rituales que siempre deben ser realizados del mismo modo. Y cuanto más se realizan, a su vez, más se depende de esos rituales. Es un ciclo sin fin. Así que el TOC se caracteriza por ser un trastorno en el que se combinan los síntomas de la ansiedad y de problemas a la hora de controlar nuestros impulsos por realizar esas acciones. ¿Qué más nos puedes contar, Agustín? Muchas veces asociamos TOC, perdón, ya no con una manía, sino con un hábito que puede ser un hábito que tengas tú en tu vida repetitivo. Repetitivo porque pues de conveniencia o de utilidad. Sí, el ejemplo que poníamos antes, que mientras estábamos hablando antes con el café, que es simplemente que tú, para empezar a trabajar, todos los días es que necesitas tener un café al lado del ordenador, si no, no trabajas. Bueno, esto no es un TOC, ni es una manía, ni es nada, simplemente que tú has desarrollado como un disparador para tu hábito o para empezar a enfocarte en el trabajo de alguna forma, y mucha gente lo relaciona con, no, es que, o que tengas que tener el escritorio ordenado. Yo voy a decir lo mismo. No significa que tengas un TOC, sino que simplemente pues, te gusta tenerlo ordenado porque a nivel neuronal también está demostrado que el orden afecta, o el orden que tú percibes también afecta a tu forma de afrontar la vida, determinadas situaciones. Muy bien. Me gustaría hablar del origen, que quizás siempre es lo primero, ¿no? Cuando hay un problema, cuando hay algo extraño que debemos identificar, tenemos que ir a la causa, ¿no? o a la base. Uno, por ejemplo, sería la necesidad de sentirnos útiles y productivos y evitar la sensación de fracaso manteniendo un control o un falso control sobre todas las cosas posibles todo el tiempo. Y a veces son cosas muy pequeñas que parece que nos ofrecen un control de nuestra vida, cuando en realidad otras están más descontroladas. Algunos TOCs pueden darse por, esto ya es a nivel más bioquímico, y esto lo tratan los psiquiatras, lo comentaremos más adelante, por baja producción de serotonina. Sí, aquí la clave es creo yo, el nivel de obsesión, el nivel de angustia, el nivel de ansiedad que te puede generar el no realizar una determinada manía, ¿no? O sea, cuando tú detectes que una manía, entre comillas, ha dado paso a una ansiedad, y que ansiedad, angustia, estrés, que necesitas resolverlo, y que tú, como siempre decimos, tienes que tener cierto pensamiento crítico y decir, a ver, que yo tenga en un momento dado ordenado o haya unos papeles encima de la mesa, me está generando ansiedad o me está generando angustia. O lo puedo tolerar. O lo puedo tolerar. Si no lo puedes tolerar, sí que tienes que consultar. Tienes que ver porque eso evidentemente sí que está relacionado con un posible TOC. Muy cierto. También se puede dar que el origen del TOC esté en conductas aprendidas de padres, profesores, incluso de amigos, que el roce o en la convivencia con determinadas personas hace que copiemos conductas repetitivas o patrones que al final se acaban incorporando en nuestra forma de actuar diaria y no sabemos por qué. Se me ocurre el ejemplo de que, bueno, esto nos pasa a muchas familias, ¿no? Pero mis padres, mi madre en concreto, apagaba todas las luces de la casa, incluso a veces que le decías, oye, es que estoy aquí, no me apagues la luz. Ya, bueno, pero es que hay que tener las luces apagadas y tal. Y al final, pues me he encontrado yo a veces en momentos en los que he dicho, ostras, sí, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Esto no, yo no tenía este TOC o este pseudo TOC. Luego, también puede darse el caso, como comentábamos al principio, que el TOC provenga de la obsesión, más que el TOC, de un evento concreto, un desencadenante de algo que hemos oído o leído o algo que nos ha sucedido que nos haga actuar de esa manera. Y ahora, a continuación, ya vamos a enumerar los TOCs más habituales. Voy a decir uno por uno y te daré paso para que comentes a ver qué te parecen. Por ejemplo, el más clásico, y creo que este lo tenemos mucha gente y que es muy habitual, es la necesidad de limpiar o limpiar compulsivamente, la obsesión de que todo está sucio o contaminado, y que en algunos casos más extremos derivan en lavarse las manos con extrema frecuencia, limpiar constantemente los objetos de la casa, no tocar las cosas,
llevar guantes o mascarilla en todas las situaciones, incluso tocar cosas con otras cosas, ¿no? Sí, Howard Hughes, que protagoniza la película El aviador, de Martin Scorsese, recomendable. Padecía un evidente TOC, varios trastornos obsesivo-compulsivos y principalmente relacionados con la limpieza y con la higiene personal llevada al extremo, hasta tal punto que, como se sabe, como se ha visto en la película, que se ve muy bien reflejado, llevó a este magnate, a este empresario, al límite de recluirse en sus habitaciones de hotel para no tener contacto social, no tener ningún tipo de contacto con otras personas. Porque ya desde el principio él evitaba estrechar manos, evitaba el contacto físico. Tengo entendido que llevaba con él un servicio de limpieza privado para cuando se alojaba en algún hotel que entraran a limpiar previamente la habitación, e incluso los aviones en los que él iba pues tenían que estar limpiados previamente por un equipo profesional. O sea, una cosa... Es un ejemplo extremo que, bien, claro, sí. que en su momento le consideran un poco lunático, ¿no? Extravagante o sí, excéntrico. Sí, en realidad el hombre estaba sufriendo mucho. O sea, es que, claro, es una enfermedad. Entonces, evidentemente se tiene que tratar y pues este hombre pues no se dejaba llevar completamente. Es muy fácil decir, no, pues hombre, lo tienes que tratar porque eso, visto desde fuera, se ve siempre muy bien, ¿no? Muy fácil. Pero en realidad el hombre pues sufría mucho y para él las obsesiones dominaban su vida. El segundo punto es la necesidad de tener todo en orden y simetría. Por tener las cosas recogidas, por causar una buena impresión o muy frecuentemente para evitar tener el sentimiento de tensión o de malestar si nuestro entorno no forma parte de un conjunto con sentido y bien delimitado. Se puede llevar al extremo de ordenar todo por formas, por categorías, por colores. En el caso de nuestro amigo Melvin de Mejor Imposible, él tiene una rutina diaria muy estricta y precisa para colocar objetos en su casa en un orden determinado. En mi caso personal, todas estas manías, por decirlo de alguna forma, se han ido resolviendo conforme he ido creciendo o madurando o trabajando de algún modo siendo consciente un poco, ¿no? Sí, siendo consciente. Para mí hay un punto importante cuando aparecen mis hijos, ¿no? Ahí el orden y la simetría, claro, tienes que decidir si la angustia esa o la ansiedad que te puede generar que haya orden en tu salón sea tan importante como para que tú no permitas que tus hijos pues jueguen en un momento dado delante, o sea, en la zona de estar. Entonces, en cierto modo, son los TOCs que acabamos de decir, los dos primeros, creo que son los más habituales, ¿no? Sí que creo que comentabas antes que pueden estar relacionados con un evento. Por ejemplo, la pandemia fue un enorme disparador para los TOCs. Creo que muchísima gente sufrió muchísimo durante la pandemia porque ya para nosotros era difícil entender que tenías que estar limpiándote, lavándote las manos, mil cosas, mil protocolos. Cuando llegabas a casa prácticamente tenías que incinerar tu ropa. Claro, si a eso le sumas un TOC, es muy difícil de gestionar. Probablemente estará más relacionado con las creencias incorporadas o con, que es hereditario, ¿vale? Lo que tú ves en tu casa, si tú ves que tu familia es extremadamente cuidadosa con la limpieza, lo más probable es que tú hayas adquirido esos hábitos que, como digo, está bien tener un orden, está bien, por supuesto, mantener una limpieza en la casa, está muy bien mantener una higiene personal fuerte o importante, no ir por ahí sin haberte duchado en un mes, pero hay que hilar y hay que jugar bien las cartas para no caer en el TOC y no ducharse sobre ducharse, ¿no? Que se suele decir. Número 3, compulsiones relacionadas con la acumulación. Este yo no lo veo tanto, pero bueno. Pues, por ejemplo, guardar todo tipo de elementos atendiendo a su posible utilidad en el futuro, a pesar de que muchos de ellos sean
cosas que no vamos a volver a utilizar en mucho tiempo o nunca, ¿no? Y tenerlos categorizados y coger y abrir un cajón y vaciarlo y volver a llenarlo de cosas, y cada vez que tienes un nuevo ítem de ese tipo, ir a ese cajón y volver a categorizarlo todo, algo así. Sí, yo esto sí que, no sé, en realidad es que ya digo, si me puedo identificar con la limpieza, me puedo identificar con el orden y la simetría, y me puedo identificar con otras que comentarás ahora, pero desde luego con la acumulación, en mi caso, sí que estoy absolutamente fuera de ese juego. De hecho, prácticamente podríamos decir que soy contrario a la acumulación. Pasamos por alto la época en la que pretendíamos tener todas las películas de Una la historia biblioteca, en DVD vídeo, ¿no? Sí, a ver, yo siempre cuento lo mismo. Cuando eres soltero y vives solo, tienes que gastar en algo. Sí, parece que tienes que, no sé, gastar, consumir de alguna forma. Y es verdad que el coleccionismo es otro melón muy interesante del que podríamos hablar en algún episodio. Yo recuerdo perfectamente que, bueno, cuando coleccionábamos películas, la era del DVD, ¿no? Tenía una habitación pequeña en mi piso de soltero, tenía un par de armarios pequeños allí, y tenía una habitación que prácticamente era solo para guardar películas. ¿Qué pasó? Que nació mi primer hijo y es que fui absolutamente tajante con eso. O sea, el día en el que supe que iba a necesitar esa habitación, llamé a unos amigos y a familiares y les dije, ¿queréis películas? Sí, pues venid y recogerlas. Y se llevaron todo, armarios y películas. Y dije, se acabó para mí el coleccionismo. No sentí tampoco esa pérdida, no. Punto número 4. Compulsiones de comprobación. Esta sí que es muy habitual. Asegurarse constantemente de que todo funciona o está como debe, hasta el punto de revisarlo varias veces seguidas o en el mismo día. Cerraduras, luces, electrodomésticos. El evento detonante puede ser ver el recibo de la luz, ¿no? Y que ha aumentado muchísimo. Hemos tenido este problema en España y en otros países europeos en el que la luz se ha disparado hasta los techos. Y la obsesión puede ser, pues, cada 2x3 comprobar todas las luces, o que la luz debe estar encendida el mínimo tiempo posible, hasta el punto de apagar luces cuando estás todavía en una estancia, ¿no? O estar en penumbra. A ver, todos, absolutamente todos, supongo, creo que hemos sentido muchísimas veces la necesidad, incluso hemos vuelto al coche para ver si habíamos cerrado con llave o no. No tiene nada que ver, quiero decir, esto se produce por otro fenómeno y no pasa absolutamente nada. Creo que si tú en algún momento, repetimos, sientes angustiado o sientes cierta ansiedad, si un interruptor está de una forma o de otra, o porque tienes que cerrar la puerta de una determinada forma, o lo que fuera que tengas, esa necesidad de controlar de alguna forma esos mecanismos, ya tienes que estar preguntándote por qué lo estás haciendo y acudiendo a un especialista. O sea, para mí sí que es porque el TOC con la limpieza es muy generalista, complicado, ¿sí, no? de identificar, a no ser que, aunque a ti en un momento dado te pueda angustiar un poco que la casa esté sucia, no quiere decir que tengas un TOC. Es simplemente que en ese momento pues, te apetecería que la casa estuviera más limpia. Otra cosa es que la casa estuviera en condiciones de limpieza extrema y estés limpiando sobre limpio. Pero en el caso de las comprobaciones es muy evidente, porque no tienes por qué cerrar 7 veces la puerta todos los días antes de irte a dormir. Eso no está relacionado con nada que no sea un TOC. Punto número 5, pensamientos intrusivos. Este quizás es el más complejo, pero también es un nivel de TOC que es preocupante, es muy preocupante, ¿vale? Porque este es el que no se puede resolver fácilmente. Pensamientos intrusivos y perturbadores que causan una gran angustia y pueden sentir la necesidad de realizar, la persona que lo sufre puede sentir la necesidad de realizar otro tipo de compulsiones para aliviarlos, aunque no resuelvan ese problema inicial, porque está en tu cabeza solamente. Si tú estás preocupado por algo que no puedes resolver y realizas otras acciones para aliviar esa sensación. Sí,
Para mí este es el más complicado. O sea, está relacionado incluso con pensamientos agresivos o incluso con tabúes, ¿no? Y que los tengas ahí en tu cabeza, evidentemente es un problema, es muy angustioso y desde luego necesitas tratarlo. Y tienes que pensar mucho, ser muy crítico y darte cuenta de que no son reales esos pensamientos, como el 80% de los pensamientos que tenemos. No van a suceder, no estás loco, no tienes esas cosas que estás pensando no van a suceder y sobre todo tienes que acudir a un especialista para, bueno, simplemente hablar y el simple hecho de que un especialista te aclare que estas cosas son normales o que tienen un diagnóstico sencillo y que se pueden tratar, que las puedes tratar y las puedes resolver tú mismo, ya te va a ayudar a descansar después. Incluso puede evitar que acabes canalizando esos pensamientos en esos talks finales, ¿no? Sí, por supuesto. Ya no solo cuando ya los tienes, sino antes de o durante. Punto número 6 sería la ritualización y repetición de patrones sin utilidad aparente. Muy típicos, como contar los pasos, como contar adoquines, como saltarse las franjas del paso de peatones, del paso de cebra, o incluso partir de supersticiones y convertirse en TOCs. Tocar un objeto antes de salir de casa, levantarse con el pie izquierdo, llevar siempre el mismo objeto en el mismo bolsillo, en el mismo lugar, etc. Cuando eso se convierte en algo necesario e imprescindible, y si no lo tienes o no lo haces, te genera una ansiedad, un estrés o un desconfort, evidentemente es un TOC. Sí, claro. Bueno, evidentemente, vamos, al 100%. Aunque tú creas que realizar determinados actos, ritos o lo que como lo quieras llamar, relacionados con la superstición o incluso con alguna religión o con tu propio pensamiento, son los que te ayudan a que tu vida ese día, hay mucha gente que igual es que tengo que tocar esta cosa, porque si no, el día no me va igual de bien. A ver, volvemos a lo de siempre. A veces se convierte además en una creencia limitante, ¿no? Sí, por supuesto. Que de entrada muchas veces piensas, no, es que como he hecho esto o como he llevado mi pata de conejo de la suerte, todo me ha ido fenomenal. Sí. No, es que tú has tenido una actitud, has cambiado tu actitud porque tienes esa superstición y ese TOC. Y si no lo tuvieras, en realidad lo que tienes es una pérdida más que una ganancia, solo que tú no lo sabes. Efectivamente. Porque las personas que no tienen ese TOC pueden tener un día fabuloso exactamente igual que el tuyo y no dependen de un objeto o de un rito. Sí, no, ¿verdad? Tienen que estar agarrando la pata de conejo, efectivamente. Claro. Luego, un punto que a mí me ha llamado mucho la atención y no me lo esperaba porque yo era de los que pensaba así, que es que un TOC no es sinónimo de ser perfeccionista. Porque mucha gente asume que el TOC tiene que ver con personas minuciosas que siguen a rajatabla una cadena de pasos del modo más preciso posible. Aunque en algunos casos no es así, en la mayoría de ocasiones es al contrario. El TOC compensa patológicamente la tendencia al comportamiento caótico y espontáneo que se da en el resto de aspectos de nuestra vida. Es decir, hay muchísimas cosas que no controlamos y muchas otras que hacemos mal constantemente todos los días y que es el TOC el que viene a sobrecompensarlas o por lo menos a taparlas o por lo menos a hacernos creer que tenemos el control, ¿no? Muchas personas descuidan aspectos de su vida como la salud, la economía, el hogar, la familia, las amistades, y el TOC les otorga un lugar seguro, ¿no? En realidad es una clase de procrastinación perenne. Es como no hacer o no resolver lo que de verdad tienes que resolver y estar resolviendo o creando pequeños problemas para resolverlos constantemente. Eso es. Yo creo que ahí está la clave. Ya hablaremos, supongo, en otros episodios sobre la felicidad y su relación con la resolución de problemas. Al final está muy relacionado. Si tú tienes, por ejemplo, el deporte o preocuparse por la salud, es evidentemente en el largo plazo mucho más beneficioso para ti que preocuparte por si hay un folio encima de la mesa o por si tienes que limpiar unas migas, ¿no? de la bancada.
pero las migas de la bancada las limpias hoy y te generan hoy esa microsensación de que has hecho, Algo útil. has resuelto un problema que en realidad no estaba. Tú te has generado ese problema y al resolverlo te has generado esa pequeña dosis de dopamina, ¿no? Para decir, he cumplido. Pero en realidad no has cumplido. Te has olvidado de largo plazo y te has centrado simplemente en tu obsesión por ese nuevo problema que tu cabeza pues, te ha generado. Muy buen ejemplo el de las migas. Vamos al TOC puro, que estaba relacionado con uno de los puntos que hemos señalado, que es el TOC como pensamiento irresoluble. Se llama así, se llama TOC puro, y es aquel que desarrolla la compulsión como un pensamiento en nuestra mente, haciendo que no podamos aliviarlo, porque solamente es un pensamiento. No podemos aliviarlo con una acción concreta en el mundo físico. Voy a poner ejemplos muy visibles. Pensar constantemente en cuestiones existenciales, la muerte, el sentido de la vida, el comportamiento ajeno. Pues es interesante ser introspectivo y pensar en estas cosas de vez en cuando o comentarlas con alguien, pero no que estén dando vueltas en tu cabeza constantemente como si fuera una lavadora centrifugando. El pensar constantemente en contraer enfermedades, que está relacionado con el punto anterior, el estar pensando constantemente en crímenes o sucesos de los telediarios, que solo nos vomitan desgracias. Si nos quedamos solamente con esa imagen y no dejamos de pensar recurrentemente en ello, le pasa a muchísima gente, sobre todo en España, Sí. que esa negatividad, ese pensamiento constante, esa queja continua de cómo está todo de mal, es irresoluble. Y luego, como decía, problemas sociales sobre los que no se tienen control, política, economía, etcétera, ¿no? Que generan un grandísimo malestar y al final pueden, pues eso, desarrollarse como un TOC solamente en tu cabeza. Sí, para mí, cuando estuve investigando sobre este tema, el que más me llamó la atención fue los pensamientos agresivos contra gente de tu entorno, que se producían de forma aleatoria y que eran un evidente signo de la saturación, ¿no? que generas en tu cerebro con los TOCs que tienes. Es muy difícil. Claro, no hay nadie que los esté viendo, no son físicos. Nadie puede son imaginar etéreos. lo que hay en la cabeza del otro y eso es difícil de gestionar. Es difícil. La clave, ¿cómo saber si tengo un TOC? Analiza y apunta en un papel tus comportamientos diarios. Haz un listado de lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Qué es un rollo? Pues lo intentas. Y una vez tengas todo apuntado, empieza a subrayar aquellas acciones que repites cada día, casi metódicamente. Y ahora piensa, punto número 1, si esas acciones sirven a un propósito útil o son fundamentales o imprescindibles en tu día a día. No hablamos del trabajo. Si tienes que hacer todos los días una cosa en el trabajo y es metódica, forma parte de tu trabajo. Si todos los días tienes que hacer el desayuno, pues evidentemente es una función diaria que tienes que hacer el desayuno. Pero podría no darse el caso y podría que fuera una cosa innecesaria o inútil o ritual. Y punto número 2, piensa qué consecuencias negativas tendría dejar de hacerlas. Entonces, si dejar de hacer esas cosas no supone un problema para tu día a día, pero sin embargo no hacerlas te provoca ansiedad o intranquilidad, entonces estás ante un TOC o un pseudo TOC inicial que puede derivar en un TOC. Efectivamente. También sirve para identificar malos hábitos. Ya no me refiero a TOCs ni a ningún tipo de manía, simplemente a hábitos que nosotros consideramos absolutamente normales porque los tenemos completamente enraizados en nuestro día a día y que seguramente te sorprenderás cuando realices este ejercicio y digas, ostras, en realidad esto lo hago todos los días, me lleva X tiempo y en realidad no me aporta nada, incluso me está apartando del camino, ¿no? Que yo he definido O hacia el recuperar final. por lo menos algo tan importante como el tiempo. Eso, por supuesto. Aquí siempre estamos obsesionados con el ahorro que no se puede ahorrar del tiempo y esta es una de las faltas más habituales. ¿Hay TOCs buenos? Pues deberíamos decir que no. Por definición, el hecho de dejar de hacerlos va a causarte ansiedad o intranquilidad y deberías atenuarlos al principio y si puedes eliminarlos con ayuda de un profesional.
Voy a poner ejemplos míos para no estar siempre aquí hablando de generalismos. Yo tengo pseudotox basados en eficiencia. Alguno que hay por ahí que tengo que es bastante inútil. Pero, por ejemplo, yo dejo las cosas del desayuno del día siguiente preparadas la noche anterior, ya en la cocina, para al día siguiente ahorrar tiempo. Y piensas, bueno, pues ya lo estoy haciendo el día anterior, ¿qué más me va a hacerlo el día anterior que el día siguiente? Bueno, pues al día siguiente me levanto como más tranquilo pensando que ya lo tengo todo preparado y he ganado tiempo en ese momento. Dejo la ropa del día siguiente preparada en la silla, incluso las cosas de la ducha. Tengo todos mis archivos del ordenador clasificados y ordenados perfectamente por carpetas. Y tengo siempre el escritorio, esta a ti te encanta, completamente limpio, ¿no? Solamente hay 2 carpetas y la papelera. Y siempre tiene que estar así. Y si no, pues me pongo nervioso. Pero ¿por qué sé que no son TOCs reales y son pseudotocs? Porque si un día me olvido, no siento ansiedad. Incluso puedo tolerar tener esas cosas sin preparar o ordenar mucho tiempo. Aunque no intento que no suceda, pero puedo tolerarlo. Y luego sí que he identificado en mí mismo unos TOCs evidentes. Esas cosas que si no están hechas me voy a levantar a solucionarlas. Por ejemplo, no dejar nunca nada para fregar para luego. O sea, si veo que hay platos o vasos sin fregar, tengo que limpiarlos. Y me incomoda mucho el desorden, aunque lo estoy controlando. Esto es algo que tengo controlado. Y me incomoda mucho la suciedad y la asimetría, pero también lo tengo controlado. Luego tengo uno que a ti también te gusta mucho, que es revisar el email constantemente para dejar la bandeja de entrada a 0. Y este sí que creo que no me lo voy a poder quitar en la vida, y además es una virtud, más que una virtud es casi un defecto, bastante estúpida, que es la puntualidad extrema. No consigo controlarlo, no consigo llegar jamás tarde a ninguna parte, ni aunque me lo proponga. A veces me he propuesto llegar tarde a algún lugar o en algún meeting y no lo he conseguido. Llego 5, 10, 15 minutos antes siempre. Y luego tengo unos TOCs que he superado, que yo creo que le pasa ya a mucha gente, que es el de revisar todas las apps, el numerito de actualizaciones, de notificaciones que tiene cada app en el móvil, el que te dice lo que tienes pendiente, pues entrar, aunque sin mirarlo, solamente para que desaparezca el aviso de que tienes algo pendiente del banco, de la aspiradora robótica, las menciones en redes sociales, que me ha pasado de entrar en Twitter, saber que tengo menciones, no leerlas y entrar solo en Twitter para que marcara como leído. Al final, ¿qué hice? Lo silencié todo. Y entonces pasé por alto ese TOC, ¿no? Directamente lo metí debajo de la alfombra. Y luego, pues, revisar redes sociales, WhatsApp, o incluso ordenar la ropa, zapatos por tipos o colores. También ese me lo quité de encima porque me di cuenta de que era bastante inútil y que mi tiempo es muy limitado cada día más y que estaba perdiendo el tiempo, efectivamente. Ahora cuéntanos todos los tuyos. No te centres en los míos. Yo no tengo. Yo camino sobre las aguas. Qué poca vergüenza. A ver, claro, los primeros que comentabas creo que parten de esa pequeña confusión que suele tener la gente entre manía o hábito y posible TOC, ¿no? Por ejemplo, yo me dejo la ropa preparada para el día siguiente, o me puedo dejar la cafetera puesta para el día siguiente también. No está... Evidentemente, si eso genera una ansiedad no haberlo hecho y no te puedes dormir, puede suponer un problema. Pero hacerlo así en realidad tiene una explicación muy lógica. Por ejemplo, tú madrugas... ya no es madrugar, hay otro verbo para tu caso. Turno de noche, ¿no? Sí, es el turno de noche. Yo también me levanto pronto, no tanto, pero también me levanto pronto y evidentemente preparamos las cosas, por lo menos yo lo pienso así, para no molestar cuando llegue ese momento. En realidad no estás ahorrando tiempo porque el tiempo que consumes es el mismo, tanto por la noche como por la mañana. Preparándote la ropa tardas igual. Lo que pasa es que por la mañana no me apetece entrar con la linterna en la habitación, vestirme ahí o lo que sea y hacer ruido. O con el desayuno lo mismo. No me apetece estar preparando la cafetera o cualquier cosa que pueda generar demasiado ruido antes de empezar a trabajar. Otra cosa es que tú en esa obsesión por el ahorro de tiempo o por la eficiencia, calcules los segundos que tienes mientras calientas el café y aproveches para ir a hacer pis o lo que sea, mientras, bueno, ese tipo de cosas
ahí están jugando, ¿no? en esa línea del fuera de Bueno, ha juego. habido días que ha sucedido, ¿no? Hombre, en campañas importantes sí, de nuestro trabajo. a mí me sucede muy a menudo. En las que sí que hemos salido con el cronómetro. Sí, directamente. no. Yo el cronómetro lo tengo incorporado en la cabeza y muchas veces cuando pongo a calentar algo ya estoy pensando que es que no me da tiempo a subir una persiana. A ver, tranquilidad. Yo no debo pasa nada, son segundos. Voy a ser honesto y voy a reconocer que yo sé cuánto tiempo, me imagino que tú también, cuánto tarda la leche del café con leche en calentarse, cuántos segundos tengo para hacer algo en ese tiempo. Sí, sí. Y, Lo tienes y me controlado. muevo un poco como súper ratón, ¿no? Sí. De un sitio a otro y a lo mejor he hecho dos cosas en esos 35 segundos que el microondas tarda en hacer ping. Sí. Y piensas, bien, hoy va todo como toca, como tiene que ir, ¿no? Sí, yo creo que eso está más relacionado con la ese exceso de hiperproductividad que tenemos, que estamos obsesionados. Es un poco, a mí el que más gracia me hace siempre, me lo ha hecho y siempre te lo he dicho, es el de la bandeja de entrada vacía. Creo que es algo que padece muchísima gente que consume redes sociales o que está expuesta a Internet hoy por hoy, porque está relacionado siempre con una perfección o un acercamiento a la mejor versión productiva de ti mismo, ¿no? En realidad no. No pasa nada. O sea, si hay emails por contestar, no pasa nada. Está el ejemplo de las cartas de Napoleón, ¿no? Que hablábamos el otro día. Napoleón tenía una persona que se dedicaba única y exclusivamente a leer su correspondencia, no la leía Napoleón directamente, le decía que solo le filtrase las cosas realmente importantes, hasta el punto en el que hubo un momento que Napoleón le dijo, cuando algo sea importante, o sea, no me lo envíes, espérate 3 semanas. A ver qué ha sucedido, ¿no? Porque en ese momento cuando él llegaba, pasaban esas 3 semanas, seguramente esta persona decía, pues no era tan importante, se ha resuelto solo. O para mí hace 3 semanas era urgente y hoy no tiene ningún sentido. Entonces hay que entender un poco ese juego. Es como los WhatsApps. En este caso, tanto los WhatsApps como las redes sociales, las notificaciones de redes sociales, efectivamente están diseñadas así. O sea, WhatsApp no deja de ser una red social. Es una llamada de atención constante. Sí, ¿no? Para tu propia dopamina. A ti te gusta el reconocimiento y que te escriban o que te mencionen o que te manden algo que te haga mejorar en este caso, porque las redes sociales ya no se limitan a enviarte una notificación porque te ha escrito un amigo o un... No, ahora es de cualquier cosa. Sí, ahora es de cualquier tema que ellos creen que te puede interesar, porque vivimos con FOMO y ese FOMO nos genera ansiedad, nos genera tener que estar completamente inyectados en esa red social. Entonces, evidentemente, da para hay que controlarlo. Episodio aparte ese tema, es muy heavy. Sí. Yo he hecho un ejercicio de honestidad, tú poquito, porque has contado pocas cosas. Es que no tengo. Pero ya, nos lo has dicho. Y se lo ha creído todo el mundo, ¿verdad? Ahora mismo, vamos, han subido el número de suscriptores por tu sinceridad. No, es ser de luz. Que, por cierto, quiero dejar patente que queremos que os suscribáis y que le deis a la campanita porque por supuesto, estamos creciendo y ya cada vez somos una comunidad más amplia, pero todavía hace falta un poco más de cariño, ¿no? Haced lo que queráis, pero darle a la campana y suscribiros. Quizá a lo mejor consigamos que Agustín nos diga la verdad en próximos episodios. Si os suscribís, contaré algunas de mis manías rozando TOC, sobre todo en el pasado. Te lo recordaré. De acuerdo. Muy bien, finalizamos todo esto con el tratamiento. El tratamiento más efectivo es bastante sencillo, se llama psicoterapia conductual. Es una psicoterapia conductual llamada exposición y prevención de respuesta, EPR, que consiste en enseñar paulatinamente a la persona a tolerar la ansiedad, que lo que comentábamos antes, que le produce no llevar a cabo sus rituales. Demostrarle, ¿no?, poco a poco que debe enfrentarse a aquello que teme y no taparlo con TOCs, o desprenderse simplemente del TOC poco a poco y solucionar sus problemas de frente, ¿no? Tratamiento, psicoterapia con un terapeuta o, en casos más importantes, psicofármacos tras un diagnóstico psiquiátrico previo adecuado. Profesional, siempre el profesional. Pero quizá nos dará una visión más completa del panorama de los TOCs
señalando a personalidades famosas que han desarrollado unos TOCs importantes, ¿no? Yo creo que tú nos traías unos ejemplos divertidos. Sí. Yo he traído varios también. Voy a empezar yo y luego me contestas tú. Perfecto. Tengo aquí a tu amigo Daniel Radcliffe, o Radcliffe, no sé cómo se pronuncia, el actor británico más conocido como Harry Potter. Specto Patronum. Bien. Pasemos por alto el chascarrillo. Este actor británico ha hablado sobre su necesidad de comprobar varias veces que ha cerrado las puertas y las ventanas antes de irse de casa, casi compulsivamente, como una obsesión para... y también tenía una obsesión por tener siempre todas las cosas en orden. Y luego tengo uno que creo que tú no has traído, que es nuestro amigo Nikola Tesla. Cuidado, que no he dicho... ¿Lo había traído? ¿Ah, sí? Sí, era Pues mi sorpresa. Te lo dejo a ti porque seguro que lo vas a decir mejor. No, nada. Tesla Adelante. solo tenía que sufría TOC y a enlazarlo con nuestro amigo Lo que querías Elon, meter a Elon por con supuesto, y darle calzador. al chupito, claro. O sea, por supuesto es que si no hablábamos de Elon, que seguramente Me sabe también muy tendrá mal. sus lados oscuros, nuestro amigo Elon. Tendrá pero unos bueno, cuantos de no TOC. hemos encontrado Tendrá unos cuantitos. documentación al respecto. Tengo algunos ejemplos, sí, que me los había apuntado aquí. Tengo a Nikola Tesla, que sufría una aversión extrema tanto por los objetos redondos como por los objetos blandos, como las almohadas. Solo podía dormir en habitaciones con muebles rectangulares y también era conocido por su obsesión por la limpieza y su aversión a los gérmenes. A menudo se bañaba varias veces al día y aseguraba que se aseguraba de que sus comidas estuvieran preparadas en una cocina extremadamente limpia. Esto por la parte de tu amigo Nikola. Yo tenía que también contaba cada paso que daba y si no podía completar ese número de pasos que había establecido previamente, volvía a empezar. Ah, muy bien. Esa también está muy bien. A ver, ahora todos llevamos un relojito que nos cuenta los pasos y parece como que si no llegamos a 8.000 nos podemos poner a caminar por el pasillo, ¿no? No hace falta. No hace falta llegar a 8.000. Un día puedes hacer 9.000 y compensar, ¿vale? Es importante que caminemos y que hagamos algo de deporte. Recomiendo muchísimo caminar, que suena como muy antiguo, pero es súper importante para ordenar las ideas, obligarse a caminar todos los días un poco. Ya que estoy, pues lo comento. Un caso que me llamó muchísimo la atención, que es el de Miguel Ángel, el de Michelangelo Buonarroti, el famoso artista, que pese a no tener, no hay documentación, no hay nada que indique que sufriera un TOC como tal, pero sí que muchos historiadores del arte apuntan a que su carácter excesivamente perfeccionista y era una persona, según parece, muy reservada / asocial, dejadme en paz, estaba relacionado con este tipo de conductas. Y por último, que me he dejado aquí y que es muy famoso porque hace poco ha salido en prensa, porque este año según parece, va a salir un documental de esta persona, de este futbolista en Netflix, que es David Beckham, en el que el futbolista reconoce que sufre una serie de trastornos muy relacionados con la limpieza y el orden. Ya sabíamos, porque hace algunos años reconoció que no podía estar en una habitación en la que no hubiese ángulos, pero que hubiese asimetría o que no hubiese orden, pero ahora mismo pues reconoce que por las noches limpia, mientras su familia duerme, por las noches él limpia e incluso, y voy a leer lo que dijo: cuando todos están en la cama, yo corto la cera de las velas usadas y me aseguro de que todo esté ordenado. Bueno, creo que es un ejemplo tan evidente que me parecía importante reseñarlo. Tengo un último ejemplo, y este sí que es una persona que en España conocemos muy poco, que es, bueno, yo por lo menos no lo tenía localizado, que es Howie, espero decirlo bien, Howie Mandel, que es un presentador americano de Got Talent. Howie decía: siempre estuve increíblemente obsesionado con los gérmenes y la limpieza y ducharme después de ducharme después de ducharme. Incluso cuando era muy joven, atención, no me ataba los cordones de los zapatos porque habían tocado el suelo. Tenía pensamientos repetitivos continuos que no podía superar. Cuando era niño, mi mente estaba mucho más ocupada que yo.
Imagínate el nivel de sufrimiento en realidad que puedes llegar a tener para expresar eso de esa forma incluso cuando eres niño. O sea, que tú siendo niño no puedas simplemente atarte, no seas capaz, tu cabeza, tu cerebro te bloquee y no seas capaz de atarte los cordones de las zapatillas porque han tocado el suelo. Es terrible en realidad. El espacio mental que te está ocupando eso, Hombre. que te está quitando del resto de cosas del día. Fíjate. Pues han sido ejemplos bastante identificativos de este problema y creo que esto va a ser muy útil, o por lo menos un poquito útil, con eso bastaría. Hemos dicho ya que se tienen que suscribir. Pues algo hemos comentado, pero está bien que lo recuerdes. Hay que obligar. Hay que obligar. Sí, hemos dicho antes que si quieres te suscribes y si no, no, pero creo que tenemos que empezar a obligar, ¿no? Sí. Bueno, tú eres el dictador, tú decides. No, habías prometido que serías honesto en tu próximo episodio, nos contarías cosas relacionadas con el trastorno que estemos tratando. Pero no era en el siguiente, era en otro. En otro ya veremos. En otro ¿no? ya veremos, sí. Bueno, pues muy bien, Agustín, un placer. Un placer, igualmente, Jacobo.